Ok. ¿Ah? Más o menos. Ahí yo me oigo bien. ¿Ustedes me oyen bien? Ok, déjenme ahí. Ok. Más cerca, más cerca. Yo tengo un defecto, hermanos, y se lo digo a los hermanos, a las hermanas de la intercesión. A veces se me baja el volumen y no me doy cuenta. Es cierto, ¿verdad, hermano? Se me baja el volumen y entonces del otro lado de la mesa me dice, ¿qué fue lo que dijo? Y es que se me baja el volumen. Pero ustedes me recuerdan, está bien. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Vamos a continuar con el tema de los dones del Espíritu Santo que estuvimos hablando la semana pasada. Quiero hacer un breve repaso para que todos los que no estaban se puedan integrar y los que estaban recuerden. Comparamos al cuerpo de Cristo con una empresa, con una sociedad en donde hay dueño, hay gerente, hay jefes de departamentos, hay asistentes, hay empleados, hay departamento de limpieza, hay departamento de seguridad. ¿Y dónde vamos a estar predicando? Estamos en Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos habla a través del apóstol Pablo que la iglesia es un cuerpo con muchos miembros y que todos trabajan armoniosamente y no pueden estar, digámoslo así, desacomodados porque la unidad se pierde. Hemos estado hablando sobre la unidad, sobre la armonía, el cuerpo de Cristo, y estamos viendo resultados grandes del Espíritu en cada uno de nosotros. Entonces, fíjese, vamos a leer unos cuantos versículos en el capítulo 12 a partir del 1. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quiere. Entonces quiere decir que todos los que han llegado a Cristo, los que han recibido el don de la fe para salvación, por lo menos tiene un don del Espíritu, porque el Espíritu dice que da como Él quiere. Cada uno de nosotros por lo menos tiene un don. ¿Para qué sirven los dones? Para edificar el cuerpo de Cristo, para que podamos retroalimentarnos en lo que el Señor le ha dado a cada uno. De eso se trata. Así como se construye una empresa sobre bases sólidas, sobre capital que se aporta, sobre reglamentos que se hacen, sobre proyecciones que se hacen para que la empresa produzca y se desarrolle, la iglesia de Jesucristo, el Señor la ha cimentado en el sacrificio de Él, en la sangre de Él, para que cada uno de los redimidos tenga en sí la capacidad de poder
tener lo que el Espíritu le dé a cada uno para ministrarlo a los demás. Recuerden esto, los dones no son nuestros. No podemos apropiarnos de un don solo porque diga, es que yo profetizo muy bien. Es que yo tengo mucho discernimiento, nada es mío. Recuerden, cada don que el Espíritu nos da es para ministrar al hermano, para que sirva de provecho, dice la palabra, para cada uno. Entonces, a partir de ahí, podemos dividir o agrupar los dones en 3 bloques. Y dijimos, nosotros llegamos hasta la segunda parte, hasta el segundo bloque. Me faltó la tercera parte. Dice que el primero, dones de revelación, es el primer don. Hablamos acerca de la palabra de sabiduría, hablamos acerca de la palabra de conocimiento y ciencia, hablamos acerca del discernimiento de espíritus. Y quiero también decir esto, conforme al verso 7, dice que a cada uno se le ha dado el don para la manifestación del Espíritu para provecho. Dice, el significado de don es carisma, así se dice, carisma. Es una palabra que se usa mucho como para determinar a esa persona que tiene esa chispa, esa ingenuidad, ¿verdad? De que uno dice, wow, ¿de dónde sacó eso? ¿Qué don de gentes tiene? ¿Qué facilidad tiene para relacionarse con la persona? Eso es carisma, tener carisma. Entonces, esa palabra que viene del griego es un don inmerecido, algo que se te entrega no por lo que hiciste, sino por quien te lo dio. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Nosotros no recibimos los dones por nada de lo que hayamos hecho. Podemos ser buenísimos sirviendo, esforzándonos, orando, ayunando, de todo lo que usted sepa en cuanto al mundo espiritual, pero nada de eso sirve como para que merecer que nos dé el Señor un don. Amén. Lo que recibimos no es por lo que hayamos merecido, sino por quien nos dio el don. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Amén. Y entonces es el Espíritu Santo porque Él hace como Él quiere. ¿A cuánto les gusta que el Espíritu Santo haga como quiere? Ajá, de verdad, amén, amén. Ajá, bueno, quiero decirles algo. Ese amén va a ser probado. ¿Sí? Mire, hermanos, basta con que usted le diga al Señor, Señor, yo quiero que me santifiques. Señor, yo quiero que me llenes de tu poder. Señor, yo quiero que me des fuego en las manos para ponerlas en las personas y sanar. Y dice el Señor, ¿de veras? Y va a venir el proceso de el adiestramiento en la prueba para luego que usted pueda graduarse en lo que usted le pidió a Dios. No crea que eso es así como, sí, dame, Señor. Si usted no sabe, si la iglesia no sabe manejar un don, no le sirve de nada. Si aquel don solo le sirvió para estar discerniendo lo malo en los hermanos y estar criticando a los hermanos, no le sirve de nada. ¿Se dan cuenta? Esto es obra del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo es santificarnos. Santificarnos. Entonces, hablamos acerca de la palabra de sabiduría y dijimos que la palabra de sabiduría es cuando Dios le revela al hombre cómo hacer las cosas en forma sabia por el Espíritu Santo con respecto a hechos, propósitos y planes futuros, con instrucción y direcciones. No me voy a detener porque si no me voy a atrasar con lo nuevo. Entonces, nada más voy a dejarles
el significado o lo que se puede entender como la palabra de sabiduría, dijimos que la sabiduría Dios se la da a todos por igual, pero hay una sabiduría que es como don que solamente lo reciben algunos, quienes la buscan, quienes la anhelan, quienes la piden. Amén. Entonces, hablamos también que en Juan 3, 16, 13, Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, Él nos iba a revelar todas las cosas que han de venir. Bueno, eso es otro tema. Es que a mi hermano, se me mueve la mente como a 1000 por hora, entonces yo estoy pensando en muchas cosas. Cuando veo algo, digo yo, quiero hablar sobre esto, pero no es sobre esto, no estoy hablando sobre esto. En otra ocasión hablaremos sobre esto, sobre las cosas que han de venir, porque el Espíritu dice que Él nos revelará las cosas que han de venir, no las que están, las que han de venir. Y la iglesia no busca las cosas que han de venir. La iglesia vive a coyol comido, a coyol quebrado, a coyol comido. Como lo de hoy está muy bien, ¿ok? Pero no me intereso meterme con el Espíritu para saber qué me tiene el Espíritu para ir por eso. Por eso es otro tema. Ahí no me voy a meter. Entonces, hablamos también de la palabra de conocimiento de ciencia. Es una revelación sobrenatural que se recibe con respecto a personas, cosas o sucesos, detalles y aspectos pasados y presentes de esa persona. Cosas o sucesos son revelados al que tiene el don del Espíritu Santo. En ocasiones cuando se está ministrando a una persona y el Espíritu de Dios está moviéndose en aquella persona, y entonces el Espíritu Santo empieza a hacer a través del don de ciencia. El que está ministrando puede estar teniendo una visión de estar viendo a aquella persona pequeño, bebé, o puede estar viéndolo en alguna situación que le causó un trauma, y empieza a hablarle a esa persona por el espíritu de ciencia. El Señor me lo está mostrando a usted detrás de una puerta, llorando con miedo porque su papá era un agresor, le pegaba a su mamá, le pegaba a usted. Ese es el espíritu de ciencia, hermanos. Revela las cosas pasadas y las presentes para sacar a libertad a las personas, a los hijos de Dios. Ese es el espíritu de ciencia. Y pusimos como ejemplo Hechos 5, del 1 al 11, Ananías y Zafira. Eso lo hablamos. Esa es lección de escuela dominical, usted conoce la historia. Y también pusimos Hechos 10, 19, cuando el Espíritu Santo le dijo a Pedro: vienen a buscarte porque Cornelio lo estaba necesitando. Son don de ciencia o de conocimiento. Hablamos del don de discernimientos en 1 Corintios 12:10. Es una percepción sobrenatural, inmediata y clara, dada por el Espíritu Santo para permitirle al creyente distinguir la naturaleza y la actividad de un espíritu influenciado y controlando a las personas. El discernimiento nos permite ver algo que está escondido para sacarlo a la luz. En las administraciones esto se ve muy seguido. ¿Por qué? Porque cuando se está ministrando a alguien o cuando se está en consejería, muchas veces los hermanos o las hermanas, no estoy hablando de aquí, estoy hablando en general, porque la iglesia de Cristo es una, y yo tengo bastante tiempo, gracias al Señor, de estar viendo estas cosas. A las personas hay ocasiones que le da vergüenza decir cosas que son ataduras. Hay personas que les da vergüenza, digamos varones que les da vergüenza decir: sí, tengo una mujer agresora, tengo una mujer violenta. Les da vergüenza. Y también, digamos, a las mujeres también, situaciones de que se sufre maltrato
o tal vez les es difícil confesar a algunas personas, sí, yo soy muy orgullosa, soy celosa, soy controladora, les cuesta. ¿Por qué? Porque cuando se está hablando con la persona, generalmente esa persona solo va a decir lo que le beneficia y quiere encubrir lo que le avergüenza. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se ministra por el don de discernimiento, el espíritu, el don de conocimiento y de discernimiento saca a la luz lo escondido, porque la intención del Espíritu Santo es hacer libre a la persona, hacerlo libre. Entonces, cuando esto sucede, hay un impacto en el espíritu, en el alma de la persona, y se empieza a ser dirigido por el espíritu a sacar aquello, a exponerlo ante la persona, para que ella misma diga, sí, sí es cierto, yo no puedo tener esto, yo no puedo tener estos celos, yo no puedo estarme en esto que me está enfermando. Amén. Y por el Espíritu y en el nombre de Jesucristo, las personas son libres. Son libres. Lo que está ahí escondido, lo que está secreto, sale a la luz. Es reprendido y es libre. Este es el espíritu que trabaja con el espíritu de discernimiento, con el espíritu de sabiduría, de conocimiento. Y Dios todo lo hizo excelente. Este don no tiene que ver con la habilidad de descubrir las faltas, ve lo que yo les decía ahora, ni las debilidades de los demás, ni de exponer a nadie, ni de avergonzar a nadie. Eso tiene que ser muy claro. Y yo les decía la vez pasada, el ministro de Dios que se para en un púlpito para avergonzar a los hermanos por algún pecado, por alguna falta, está muy mal y tiene que arrepentirse. Porque dice la palabra que la profecía sirve para edificar, para exhortar y para consolar. Si la profecía no cumple esas tres cosas, una palabra que se le dé en donde la persona salga peor de lo que entró, no es del Espíritu. Eso tenemos que entenderlo bien, amén. Gloria a Dios. Bueno, ahí terminamos con el primer bloque, luego seguimos con los dones de poder, que es el segundo bloque. Hablamos acerca del don de fe y tenemos una fe natural, como dice Romanos 12:3, que a cada uno de nosotros se nos fue dado la misma medida de fe por el Espíritu. Esa medida de fe fue la que logró que nosotros nos volviéramos al Señor cuando Él nos estaba llamando y poderlo haber aceptado como nuestro Salvador. Amén. Entonces es Él el que nos viene a buscar, es Él el que nos da la fe, es Él el que nos pone, nos redarguye de pecado para que nosotros conozcamos nuestra condición espiritual y la necesidad de un Salvador. Es Él. Es Él. Tenemos que desvestirnos de este asunto de que soy yo. No soy yo. No soy yo. Al final, el único propósito es que Cristo brille en mí. Que sea Él el que camine en mí, el que esté en mí. Gloria a Dios. Bueno, entonces dijimos que teníamos esa fe, tenemos el fruto de la fe que está en Gálatas 2:20 y el don de fe. El don de fe es el don que hace la diferencia porque se recibe única y exclusivamente de manera sobrenatural en momentos sobrenaturales, hermano. Es algo maravilloso. Solo cuando el Espíritu Santo lo quiera. Ese es el don de la fe. Obra en situaciones imposibles y en las cuales solo Dios puede intervenir. Entonces citamos el pasaje de Daniel en el foso de los leones y citamos también el pasaje de Josué 10:12 cuando Josué le dio orden al sol que se detuviera y que estuvo detenido el sol hasta que ellos pudieron ganar la batalla. Eso es un don de fe, también es un don de milagros. Creo que todo camina muy bien concertado con respecto a los dones del Espíritu, porque uno despierta al otro y esto es maravilloso. Entonces vamos a ir ahora con el último bloque. Hablamos de los dones de sanidades para terminar el segundo bloque. Si voy muy rápido, hermanos.
A veces hablo muy rápido y a veces se me baja el volumen. Bueno, ustedes me tienen paciencia, ¿ven? Ok, gracias, gracias. Los dones de sanidades es la manifestación sobrenatural de enfermedades del cuerpo. No siempre sucede de manera instantánea o perceptible a los sentidos. Su propósito es liberar a los enfermos y destruir la obra del diablo sobre el cuerpo humano, según dice 1 de Juan 3:8, que dice que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Hay ocasiones en que simple y sencillamente se le da una palabra porque el Espíritu la pone. Ustedes tienen que creer, vea, hay una de las cosas que nosotros tenemos que aprender. Si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, si nosotros estamos orando a un Dios vivo, ¿quién nos responde dentro de nosotros? Si usted hace una llamada a su mamá y del otro lado está su mamá, ¿quién le responde del otro lado? Ajá. Entonces, si yo tengo al Espíritu Santo, yo oro al Dios vivo que es mi Padre, ¿quién me responde? El Espíritu Santo. Ok. Entonces, ¿por qué si estamos orando y luego empezamos a pensar, ay, no puede ser, el Señor me dijo que yo estoy sano? No puede ser, no puede ser. Hermanos, echamos a perder la ecuación, la tiramos por tierra. Porque si estamos orando y si, vamos, hermanos, venga, vamos a orar por alguien que está enfermo. Ok, vamos a poner las manos conforme el Espíritu nos dé. Y el Espíritu empieza a fluir. Y usted empieza a soltar palabra según el Espíritu le dé. Comprendiendo que yo no tengo ni la más mínima capacidad para decir algo bueno. ¿Ok? Porque si soy espiritual, yo no voy a meter mi razonamiento en lo que el Espíritu me está dando. Si yo meto el razonamiento mío como humano, he hecho perderlo todo. Entonces, en eso hay que tener confianza en quién me está dirigiendo. Es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos va guiando, vamos soltando palabra. Mandando palabra a los órganos, mandando palabra a los sistemas, desbloqueando lo que esté, todo lo que esté deteriorado. Todo eso no es payasada como mucha gente cree. Esos son órdenes que se están dando por el Espíritu Santo. Porque aquí yo no sé nada de medicina, yo no sé cómo funciona nada de eso, hermano. Pero el Espíritu Santo se lo da. Entonces, ¿cómo no voy yo a creer que esa palabra que el Espíritu Santo me ha dado es para tocar aquel cuerpo, para levantar aquel cuerpo, para sanar a ese cuerpo? Tiene que haber respuesta. Puede ser inmediata, puede ser paulatina, porque Dios también, hay un asunto aquí. En el proceso está tratando con el corazón de cada hermano. ¿Qué? Él puede hacer como quiera. Vean el pasaje de Pedro. Está pescando, no ha pescado nada en toda la noche. Llega Jesús y le dice que tire las redes. Él no le había dicho, yo soy el que he enviado, yo soy el Mesías, aquí vengo a salvarte. ¿Qué fue lo primero que le dio Jesús a Pedro? Le resolvió un problema económico. Ellos vivían de la pesca, ¿cierto? Y después de que Pedro tuvo que llamar a los otros, a la otra barca, para que le ayudaran a levantar aquella red, él se postró con gran temor y dice, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que el Señor puede hacer la obra como Él quiere. Lo puede sanar y después lo salva y después lo cura, como Él quiera. ¿Por qué? Porque, bueno, en un tiempo a mí me enseñaron que si no había hecho la oración de fe y de entrega al Señor, esa persona no podía uno orar por esa persona, porque si no Dios no iba a hacer la obra. Y yo le he pedido perdón a Dios por eso, porque eso es limitar a Dios.
Eso es limitar al Padre. Eso es limitar al Espíritu Santo. ¿Cómo voy a saber yo a saber más que el Espíritu Santo? Entonces, recuerden esto. El Espíritu Santo va a ser como Él quiera. Como Él quiera. Entonces, tenemos los dones de sanidades. También los varios dones de sanidades que también tienen que ver con echar fuera espíritus ciegos, sordos, mudos, que está en Mateo 8:16. Los espíritus más fuertes, la posesión múltiple, como en Lucas 11:26, el niño aquel epiléptico, que lo echaban el demonio lo echaba al agua, lo echaba al fuego. Los milagros creativos, hablamos también del hombre de Mateo 12:9, cuando tenía la mano seca y el Señor le restauró su mano por completo. Y luego el don de hacer milagros, terminamos este bloque, el don de hacer milagros, que le decía yo, que va muy, muy, muy pegadito con el don de esa fe sobrenatural que se puede decir que el Espíritu Santo nos da en ocasiones. Este don de hacer milagros, yo es que soy muy, muy atrevida, hermanos. O sea, yo no pienso dos veces. O tal vez el Señor me lo ha enseñado así. Cuando llueve mucho, mucho, mucho y que yo veo que se me está estancando el agua en el desagüe, me paro y le digo a la lluvia que se pare. La primera vez me quedé esperando que se parara y no se paró. Luego lo volví a hacer y oraba, pero sin ver, tampoco se paró la lluvia. Pero entendí que yo no tenía que esperar a verlo, sino a creerlo. Entonces, mandé la palabra: en el nombre de Jesús te detienes, así como la tempestad del Señor la calmó en el mar, te ordeno que ceses, porque el desagüe de la casa se me rebalsa, hermano, se me mete a la... Entonces esa vez cerré la puerta de la cocina y me metí. Al ratito ya el agua había mermado. Porque el Espíritu es el que lo enseña a uno, ¿cierto? Se dan cuenta cómo se va el tiempo. Termino con esto, ya quedemos ahí. Ahora vamos a lo último, dones de inspiración. Aquí voy a entrar en una parte en donde la iglesia no está preparada o tal vez se ha rezagado y que le ha quitado una gran bendición a los hijos de Dios. Los dones de inspiración, diversos géneros o clases de lenguas, el don de la interpretación de lenguas y el don de la profecía. Vea lo que dice en 1 Corintios 14:5, que las lenguas del Señor las ha dado a los creyentes como señal. Dice, 1 Corintios 14:5, podemos leer y dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Y aquí tengo otros pasajes donde dice que las lenguas son como señal. Bueno, hay en todo el capítulo 14 que yo les dije a ustedes que se leyeran, está básicamente que, ¿cómo le puedo decir? Explicado de manera que el creyente pueda ver cómo manejar el don de lenguas, el don de interpretación y el don de profecía. Ese capítulo 14 está contenido ahí. Entonces, ahí lo vamos a buscar. Y también dice que en 1 Corintios 12:30, hermanos, dice: tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Aquí tenemos que hacer la diferencia entre el don de lenguas, de diversos géneros de lenguas, y las lenguas impartidas por el Espíritu Santo para señal. En muchas esferas o congregaciones dicen que eso quedó atrás, igual que la profecía, y eso es mentira.
porque nosotros tenemos que anhelar los dones mejores. Y dice la palabra de Dios que el que habla en lenguas, habla con Dios. Vea lo que dice aquí. Capítulo 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Muchas luchas, muchas limitaciones, muchos procesos de la persona que no ha podido vencer, se vencen con el don de las lenguas, orando en lenguas. Porque el Espíritu nos las da si nosotros queremos, si nosotros las anhelamos. El creyente no le tiene miedo a hablar lenguas porque no las entiende. Eso me dice a mí que cuando yo no entiendo algo es porque ya no tengo el control de lo que estoy haciendo. Pero cuando yo le cedo todo el control al Espíritu Santo y yo hablo en lenguas, yo estoy hablando directamente con Dios de acuerdo a lo que Él quiere de mí y a lo que me quiere dar. Y aquí voy a meter de una vez el don de interpretación de lenguas. El don de interpretación de lenguas es necesario para cuando hay palabra a la iglesia, cuando hay palabra a la congregación. Porque si no hay palabra, si no hay interpretación de lenguas, no hay mensaje, no hay edificación. Entonces, una persona que usted oiga hablando lenguas y lenguas, pues en algunas ocasiones lo vi, y la persona habla lenguas y la gente pues es como que se asusta. Y es probable que se le dé la oportunidad de que hable lenguas porque el ministro tiene que saber que va a haber interpretación, entonces va a esperar interpretación, porque tiene que haber mensaje para el pueblo. ¿De qué? De edificación, de consolación y de exhortación. Ok, pero la persona solo lo que hizo fue hablar, y las emociones le traicionaron. No dijo nada. Eso no sirve. El ministro o el pastor que sabe eso tiene que bajar o decirle a un mujer, vaya, dígale al hermano que esas lenguas son para él solito, que las hable bajito. No se le quita el no hablar, pero que las hable bajito porque son para él nada más. Pero si esa persona está hablando y por allá se levanta alguien y empieza a interpretar las lenguas, oiga lo que digo, no a traducir, interpretar. Porque la interpretación puede venir por una visión, por una palabra que el Señor le da a uno, porque Dios le muestra algo. Entonces la otra persona atrás empieza a interpretar lo que el hermano está diciendo. Ahí hay beneficio y edificación para el pueblo. Así es como funciona el don para edificación de la iglesia. Porque si no, la iglesia no tiene esa edificación que hace falta, hermanos. Yo creo que hace falta. Ahora, quiero meter esto en las dos, el género de lenguas. Hay diversos géneros de lenguas. Dice Hechos 2 que ellos fueron bautizados con los géneros de lenguas, hablaban muchas lenguas. Estaban ahí muchas personas de otros pueblos, de otras naciones y les entendían el mensaje. Oí el testimonio de un misionero que andaba, no sé si ese era en la Amazonía o por allá, por alguna tribu de África, y lo agarran uno de esas tribus caníbales, porque todavía existen, hermanos, todavía existen, de esos que son agresivos y los iban a matar. Pero eso sí, o sea, eso está en internet, porque lo vi. Y dice que el pastor se paró al frente de ellos y empezó a hablar en lenguas. Él no sabía lo que estaba hablando, pero Dios le había dado el dialecto de ellos. Y ellos estaban entendiendo el mensaje de Jesucristo.
por el dialecto, la lengua que el Señor le había dado. Y dice que esa tribu recibió del Señor. ¿Se dan cuenta? Lo necesario y lo importante que es. Ahora, ¿para qué le sirve a usted y a mí? Sencillo. Cuando uno no sabe por qué orar, cuando usted se siente abatido, cuando usted está hecho un nudo, cuando usted dice, no, es que ya yo no sé, ya yo le he pedido a Dios de todas formas, ¿cómo le hago? Ahí, en el lugar secreto, vaya y ora lenguas. Por eso es necesario que la iglesia reciba las lenguas del Espíritu, porque está hablando con Dios directamente. Y usted me dirá, es que yo no sé lo que estoy diciendo. Ahí es donde está el error. Ahí es donde está el error. Porque aunque uno no sepa lo que está hablando, el Espíritu sí lo sabe. Y el Espíritu te trae la bendición. Y el Espíritu empieza a hablarle a uno a la mente. Y uno se asusta de que está teniendo una conversación con el Espíritu Santo. Mientras uno está hablando lenguas. Y mientras más lenguas hables, más te da Dios, más te da Dios. Muchos malos hábitos que uno no puede cambiar son corregidos a través de la oración en lenguas, en el secreto de Dios. Las lenguas no son para exhibirse, las lenguas no son para que digan qué bárbaro, qué carga, las lenguas no son para avergonzar a la iglesia. Sí, nos van a decir locos, no importa, pero son del Espíritu. Decía el apóstol Pablo, no hay nadie que hable más lenguas que yo. Vean la importancia que tenía para él. Un hombre que recibió la revelación de Jesucristo, él solo, sin haber caminado con Cristo, sin haberlo visto en la cruz, pero él fue llevado al tercer cielo y recibió la revelación de todo el sacrificio, la entrega y los secretos y los misterios que el Espíritu tenía para él. Entonces, para mí, el don de lenguas es muy, pero muy importante. Y usted dice, ¿cómo lo recibo? Deséelo, anhélelo, pídalo y no piense cuando el Espíritu le da las lenguas. Si alguno en algún momento quiere, yo lo puedo ayudar. Después, hablamos del don de lenguas, del don de interpretación de lenguas y del don de la profecía. El don de la profecía. Solamente les voy a decir esto, mis hermanos. La palabra profecía en el griego significa hablar en nombre de otro. Como les decía la semana pasada, el que exista la copia o lo equivocado no quiere decir que lo verdadero no exista. Vean lo que dice Jeremías 15:19. Porque nosotros le prestamos la boca a Dios para hablar. Algunos no quieren ni abrir la boca para sí mismos. Hermano, por favor, hablo en serio. Si usted no se habla a sí mismo, simplemente su cerebro está navegando en la nave del olvido y el enemigo hace lo que quiera con usted. Si usted no le pone término a los pensamientos equivocados, si usted no le habla a su alma, si usted no le dice a su alma el lugar que ella tiene en Dios, si usted no hace lo imposible para que su alma se convierta, como dice el Salmo 19 o el 20, creo que es el 19, hermano, siempre estará debilitado espiritualmente, siempre estará diciendo oren por mí, siempre estará buscando quién lo ayuda, quién le hace, deme todo. Esto es, pero no vinimos a eso. Vinimos a empezar desde abajo, a fortalecernos, a levantarnos, a ser grandes y fuertes en Dios para ayudar a los que están afuera. Si yo no soy capaz de ayudar ni siquiera a los que están en mi casa, ¿cómo voy a ir afuera? Si yo no puedo alentar a mis hijos, si yo no puedo decirle a mis hijos, hijos, el Espíritu del Señor está sobre usted. Y usted no vino a esta tierra a doblegarse, ni a sufrir, ni a fracasar. Usted vino a triunfar porque el Espíritu de Dios lo lleva adelante.
Si usted no puede decirle nada a su hijo parecido, alentarlo, decirle, no regañarlo, no pegarle con el sartén. Bueno, ayer había un sartén muy bravo aquí. Ayer había un sartén que todas queríamos llevárnoslo para la casa, viera. Bueno, hermano, a eso me refiero. Que nosotros venimos aquí, nos reunimos. Muchas personas están equivocadas de decir, ay, ¿para qué ir a la iglesia? ¡Qué pereza! Si usted no va a entrenarse, con solo decirle esto, si usted fue a la primaria, fue porque pasó por el kinder, ¿verdad que sí? Si usted fue al colegio, fue porque ganó la primaria, ¿cierto? Pero usted no puede ir a la universidad si usted no tiene un bachillerato, ¿cierto? ¿Y qué esperamos nosotros de la vida espiritual? Seguir navegando en la nave del olvido, con las gotitas que nos den los domingos. ¿Ah? Eso no sirve. Para eso murió Cristo. Cristo murió en la cruz no solamente para salvarnos, sino para que nosotros nos creamos lo que Él nos dio, para que creamos que Él vive dentro de nosotros, para que sepamos la autoridad que nos ha dado, para que sepamos la unción y los dones que Él nos ha dado. Solo que tenemos que aprender a usarlos, hermanos. No, yo prefiero, con el perdón de mi hermano Alducin, que respetamos mucho, pero el hermano Alducin dijo, yo creo en lo que dice la palabra, porque la palabra dice que hay lenguas y que Dios dio las lenguas. Yo nunca las he hablado. Y dije yo, perfecto. Nunca las ha hablado porque nunca las ha deseado, porque nunca las ha anhelado. Vea lo que dice, estábamos en Jeremías, ¿verdad? Pero deme un momentito, vamos otra vez aquí. Vea lo que dice 1 Corintios 12:31. Procurad pues los dones mejores. ¿Cuáles dones cree usted que usted tiene, hermanos? ¿Qué es lo que usted siente? ¿Qué le dicen sus sentidos? ¿A qué aspira usted en Dios? Tal vez usted se queda viendo a una persona y se le viene un pensamiento y usted dice, ay, qué mal pensado que soy yo. Y puede ser que usted tenga el don de discernimiento. Sí, y no lo sabe. ¿Cierto? Tal vez el Espíritu Santo le está revelando que aquella persona está pasando una calamidad y usted empieza a sentirse triste, no sabe por qué. Tiene el don de discernimiento y no lo sabe manejar, porque hay que aprender. Hay que aprenderlos, hermanos. Entonces dice, pero aquí hay un ingrediente súper importante para entrar y manejar los dones. La profecía la voy a dejar como un tema aparte en algún momento porque es algo que necesita su tiempo. Pero dice, Corintios 13 habla de un elemento importantísimo para operar en los dones y es el amor. Si yo no tengo amor, todos los demás dones no me sirven para nada. Y vea que estamos hablando solo de lo espiritual, no estamos hablando de los dones de servicio, de enseñanza, de repartir con liberalidad, de presidir con solicitud, de la misericordia, con alegría, de todo lo que opera en el cuerpo de Cristo, porque todo eso lo da el Espíritu Santo. Pero todo tiene que hacerse con amor. Si yo no lo hago con amor, dice que puedo dar mi cuerpo para ser cortado en pedacitos y quemado, que no vale nada. Esto es fuerte. Esto es fuerte. Porque usted para ministrar a otro, si usted tiene una raíz de amargura, por ejemplo, usted no puede ministrar a otro teniendo una raíz de amargura. Si usted no ha perdonado, usted no puede ministrar a otro si usted no ha perdonado. Por eso el que tiene el llamado de la liberación es el que más sufre, porque tiene que pasar por los desiertos
y ser machacado como las aceitunas hasta que suelte el aceite para ser usado por Dios. Tiene que morir cada día, todos los días, porque si usted viene cargado con cosas que el enemigo sabe que usted tiene, lo va a hacer trizas. Y sin embargo, todavía, aún en este tiempo, yo sigo teniendo ataques del enemigo a causa de ministrar a las personas, de orar por cosas que el Señor me pone y de estar dando a la intercesión. Todavía sigo siendo atacada. Pero esas cosas ya no me detengo ahí. ¿Ok? No me detengo ahí porque ya yo sé que el Señor es el que da la batalla por mí y que Él me tiene segura en Él. Entonces dijimos que la profecía, que nosotros somos la boca de Dios, y nada más vamos a leer esto para irnos, que les dije. ¿Cuál fue la que le dije aquí? Jeremías 15:19, hermanos. Me encanta este pasaje, me encanta, porque si usted se mete con el Señor y le dice, Señor, revélame esto, usted va a salir súper bendecido. Vea lo que dice. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, ¿cómo serás? Como mi boca. Dentro de todo lo que a nosotros nos detiene para ver la gloria de Dios, dice el Señor que saquemos lo precioso de Él para que seamos como su boca. Dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Hermanos, y yo siento del Espíritu que esta palabra la vamos a soltar hoy sobre esta casa. Sobre esta casa que está siendo edificada, está siendo levantada, esta casa que ha pasado por tantas cosas, pero que el Señor, hemos hallado gracia delante del Señor y el Señor ha puesto su mirada en nosotros y vamos para adelante, y esta palabra la vamos ahora a profetizar, hermanos, en esta casa. Es necesario aprender. No se profetiza porque yo siento que creo. Acuérdense de eso. En la antigüedad habían escuelas de profetas. Samuel tenía una escuela de profetas. Estas personas simplemente se apartaban y se iban a aprender a profetizar, a aprender la palabra, a aprender cómo oír a Dios, cómo funciona mi alma, cómo funcionan mis sentidos, cuándo tengo yo que poner una división entre lo que estoy sintiendo y lo que Dios me está hablando, porque hay muchas cosas que hay que aprender. Por eso es que les decía la otra vez, lamentablemente, la profecía se ha corrompido porque muchos se atreven a hablar sin ningún entendimiento. Y a mí me dio pena ajena, lo tengo que decir. No conozco a la persona, gracias a Dios no sé quién es, pero vi algo muy rápido en un programa de radio, no aquí, en otro país, en donde hay un profeta dándole una palabra a una señora y le está diciendo que el Señor le dice que la quiere bendecir, pero que tiene que pagar las cuentas de sus alquileres, le dice. Tiene que pagar las cuentas de sus alquileres. Le está dando esa palabra a la señora. Y le dice la señora, discúlpeme, pero yo no alquilo, yo tengo casa propia. A mí me dio vergüenza ajena. Eso no se puede hacer, hermanos. Si yo no estoy capacitada para niveles de profecía muy altos, que sí los hay, yo no puedo meterme a querer adivinar,
porque ya estoy entrando en la adivinación y la adivinación es brujería y hay brujería en medio de la iglesia de Jesucristo. Gente queriendo adivinarle a las otras personas. Tenemos que tener mucho cuidado. Que esta palabra sirva, hermanos, no solamente para aprender, sino para entender que las cosas espirituales no las bebemos como botellita de agua. Tenemos que instruirnos, tenemos que aprender, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que estar aquí en la casa de Dios aprendiendo para que cuando nos lleguen a decir algo, no digamos, sí, así es como se hace. No, yo tengo el conocimiento. Recuerden que el conocimiento es poder. A mí no me van a engañar si yo tengo conocimiento de la palabra. Pero si yo no tengo conocimiento, hasta los testigos de Jehová a veces saben más que un evangélico. Y es tremendo eso. Vamos a profetizar la palabra de Jeremías 15. Y quiero que la digamos todos en voz alta. Puede ponerse de pie, hermano. Jeremías 15, 19, 20 y 21. Vamos a decirlo, vamos a esperar. Ahí está. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Es un gozo para tus hijos recibir esta palabra, Señor. Una palabra que nos dice que nos has puesto por muro fortificado. Un muro que necesita ser fortalecido en el Espíritu, Señor. Cada uno de nosotros somos piedras vivas que hacemos la edificación del cuerpo de Cristo. Y hoy nos has puesto en esta tierra de Orotina para que podamos, Señor, ser esos que van a influenciar y a impactar este pueblo. Hoy estoy creyendo por tu palabra que hoy está el Espíritu de Dios capacitando y llegando a cada uno de ustedes en sus corazones. Y les digo esto por el Espíritu, que lo que el Espíritu quiera hacer con ustedes, ustedes le tienen que dar permiso. Ustedes tienen que decirle: sí, te permito que hagas esta operación en mí. Y la operación que el Espíritu va a hacer es la de la palabra. Te va a alumbrar el entendimiento para que en medio de todo lo que crees malo que eres, vas a sacar lo bueno de Dios, el Espíritu de Dios que está lleno de gozo, que está lleno de amor, que está lleno de paciencia, que está lleno de virtud, de templanza, de gratitud. Eso es lo que vas a poner en tu boca, eso es lo que vas a hablar, eso es lo que vas a soltar, eso es lo que con eso vas a regar tu casa, con eso vas a hacer prosperar tu camino, con eso vamos a hacer visibles a un pueblo que todavía le falta recibir del Espíritu de Dios para la salvación. Hoy, Señor, te damos las gracias. Hoy te damos las gracias, Señor, por esta bendita palabra. Hoy sabemos y creemos que somos muro fortificado de bronce. Dígalo, hermano. Somos muro fortificado de bronce y pelearán contra nosotros, pero no nos vencerán. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Vienen los niños? Sí. Voy a soltar solo una palabra para los enfermos. Los del cuerpo y los del alma. Quédense un segundo, solo 3 segundos.